Y listo, chicos. Ahora sí, comenzamos a grabar esta clase. Como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Les comentaba que nosotros hemos visto este resumen completo de todos los contenidos que van para la PAE de una forma bastante violenta, bastante rápida. Lo último que vimos fue la parte de álgebra, en especial lo que son las funciones lineales y cuadráticas, que para mí, como les he dicho ya, la segunda cosa más importante de la PAES. La primera es fracciones. La segunda es funciones lineales y cuadráticas. Con todo lo que eso implica, ¿no? Que son varios conceptos ahí juntos. Con esas tres cositas, ya ustedes están preparados para resolver prácticamente media prueba, o quizás más de media prueba. Entonces, nos están faltando ciertas cosas que son igual importantes porque van a salir preguntas de eso, pero que van a salir menos preguntas de esto, ¿ya? Hoy vamos a trabajar con geometría. La parte de estadística y probabilidad me parece que es más intuitiva y creo que podemos saltárnosla en este resumen violento. Pero hoy vamos a dedicarnos a geometría para ver cómo están ustedes con estas formulitas y ahí vamos a practicar con algunos ejercicios. Lo primero, en geometría ustedes tienen que tener claro lo que es área, perímetro y volumen. ¿Quién me dice lo que es área, perímetro y volumen? ¿En qué se diferencian esas tres cosas? ¿Para qué me sirve? Área, perímetro y volumen. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué será el área? ¿Qué será el perímetro? ¿Qué será el volumen? El área es como el lugar total que utiliza una figura en 2D y a diferencia del volumen, este es el total espacio que utiliza una figura, obviamente en 3 dimensiones, y el perímetro es solo contando su borde. Se me fue, perdón. Se me movió esto, perdón, muchacha. Muy bien, Diego. Y esa es la explicación que quería que me diera. En cuanto a las dimensiones, se me fue el resumen, aquí está. Área está en dos dimensiones, tiene ancho y largo, por ejemplo. Y es un relleno, es algo que yo voy a pintar, pero en plano. Por ejemplo, a este cuadrado yo lo puedo colorear en un plano. En una pared, un piso, un techo que yo voy a pintar, eso es área. El volumen, como lo dijo Diego, está en 3D, tridimensional. Tiene largo, largo, ancho y profundidad, ¿ya? Es una capacidad, una pecera, una piscina. También se puede asociar con la capacidad de almacenamiento que tiene ese cuerpo. Una botella de agua o un vaso de agua, eso tiene un volumen, ¿ya? Es el espacio que ocupa el cuerpo o la capacidad de almacenamiento que tiene ese mismo cuerpo. Y el perímetro, también lo dijo Diego, se refiere a una sola dimensión, es solamente el borde, longitud del borde, ¿ya? Es como si ustedes agarraran este cuadrado, lo cortan y como si fuese de un alambre muy delgado. Entonces yo corto el cuadrado, lo extiendo ese alambre y me dice la longitud del borde. Eso es lo que buscamos con el perímetro. Estas son fórmulas que ustedes deberían saberse de memoria. Todo este cuadrito tienen que sabérselo de memoria. Figuras básicas: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Estos se llaman figuras geométricas porque están en dos dimensiones, ¿ya? El área del cuadrado es lado al cuadrado. El perímetro es la suma de los cuatro lados. Como los cuatro lados valen L, sería 4 veces L, ¿ya? El rectángulo se llama base y altura. En todos los libros, o en la mayoría de los libros, aparecen con o representados como B y H, porque está en inglés. Base, base, base en inglés, y altura, height. Altura height, entonces base por altura es B por H. Ese es el área. Por otra parte está el perímetro, que sería dos veces la base, porque está la de abajo y la de arriba, más dos veces la altura, que es derecha e izquierda. ¿Ya? El triángulo, el área es base por altura dividido entre dos. ¿Okay? Es como que la mitad del rectángulo. Es como que yo agarro un rectángulo y lo divido a la mitad, ahí se forma un triángulo. Entonces, base por altura dividido entre dos.
Y el perímetro realmente no tiene fórmula, simplemente es la suma de los tres lados, ¿ya? No tengo fórmula para el perímetro del triángulo. Necesito tener las longitudes de todos los lados para poder calcular. En el círculo, sí, en el círculo tengo que el área es pi por radio al cuadrado y la longitud de la circunferencia, aquí yo no le digo perímetro, pero hay profesores que sí le dicen perímetro del círculo, es 2pi por r. Donde la r, ¿qué es? ¿Ustedes saben lo que es esa r en esta fórmula? El radio. El radio. ¿Y tú sabes lo que es el radio, Mariano? ¿Qué es el radio de un círculo? No me vas a decir el radio con el que escuchamos música. ¿Qué será el radio? La mitad del diámetro. Correcto. En el dibujo, ¿qué es el radio? Porque el cálculo es ese, el diámetro es el doble del radio, pero ajá, en el dibujo, ¿qué es el radio? ¿Cómo se define el radio? La distancia entre el punto del medio con uno del borde. Exactamente. El centro, la distancia que hay desde el centro a cualquier parte del borde. ¿Ok? La definición de círculo, muchachos, el círculo o la circunferencia, para ser más específico, la circunferencia es el lugar geométrico que equidista de un punto fijo. Es decir, el punto fijo es el centro y todo el borde del círculo, que se llama circunferencia, son puntos que están a la misma distancia de ese centro. Por eso uno utiliza un compás. El compás se mantiene fijo y yo lo giro dejando la punta de hierro en el centro y ahí se dibuja un círculo. Esa es la definición de círculo, muchachos. Entonces, tienen que tenerlo claro. Son cositas conceptuales que no sé si se las van a preguntar, pero que tienen que saberlas. Tienen que saberlas. Esta fórmula no hay derecho a pataleo, muchachos. Esto ni siquiera aparece en el temario. Esto no es necesario que aparezca en el temario. Tienen que sabérsela. Desde tercero básico para adelante. Tienen que saberse todas estas formulitas. Adicional a esto, estas son las fórmulas de área y perímetro, porque son en figuras planas. Ahora si yo me voy a cuerpos geométricos, aquí está lo que es volumen y área superficial. Volumen del cilindro, por ejemplo, es pi por radio al cuadrado por altura. ¿De dónde viene esta fórmula? El cilindro es como un vaso. Este vaso no es cilíndrico totalmente, pero parece cilíndrico. Tiene un círculo abajo y un círculo arriba y a eso le dieron una altura. ¿Ya? ¿De dónde viene la fórmula? De que el volumen del cilindro es como una torre de círculos. Una torre de círculos, uno encima del otro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Calculo el área de un círculo y lo multiplico por altura, porque está uno encima del otro. Pam, pam, pam. Eso es lo que hace. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, ahí está, y eso lo multiplico por altura. Listo. ¿Ya? Esa es la forma en la que yo me aprendí la fórmula. Yo no, yo soy, o sea, no me gusta confiar en mi memoria. A mí no me gusta confiar en mi memoria. No me gusta aprenderme las cosas de memoria tampoco. Yo prefiero entender el porqué de las cosas y de ahí me lo aprendo. Segundo, área superficial. ¿Ustedes saben qué significa área superficial? Del cilindro, por ejemplo. ¿Qué significa área superficial del cilindro? ¿Es igualito al volumen o qué es? Si llega a una media punta de todas sus caras. Media punta, no escuché. O sea, sería como la medida de todas las caras por fuera del cilindro. Ok, las medidas, cuando me hablas de medidas, pareciera que hablaras de longitudes nada más, como de Ah, no, perímetro. sí, suena así, pero no sé cómo Aquí expresar la palabra. es el área, ¿ya? La superficie. Área es sinónimo de superficie en matemáticas, ¿ya? Entonces, en este caso, sí es una medida, pero de toda la superficie exterior al cilindro. Es decir, yo voy tocando el vaso como si fuese a pintarlo por fuera. ¿Ya? Toda el área que yo voy a pintar por fuera, eso es un área precisamente, y se llama área superficial. Dependiendo del cilindro que ustedes tengan o el vaso que ustedes tengan, pueden pintarlo solamente por fuera, pueden pintarlo por fuera y por dentro, pueden pintar la parte lateral, se llama área lateral,
todo lo que estoy tocando yo en este momento del vaso, o también las tapas o el piso. ¿Ya? En este caso, un vaso normalmente tiene solamente piso, no tiene tapa, no tiene tapa. Pero van a haber algunos casos donde les pueden poner tapa. Entonces, dependiendo del área que ustedes vayan a calcular, tienen que saber deducir esta fórmula. Aquí yo tengo una fórmula que es general, como para el cilindro completo. Pero dependiendo del problema que ustedes le den, ustedes tienen que saber deducir esto. Aquí dice que el área superficial es 2pi por radio al cuadrado, que son dos círculos, ahí dice que son dos círculos, más 2pi por radio por la altura. ¿De dónde viene esta fórmula? Vamos a deducirla aquí para que la entiendan. Vamos a darle un poquito de zoom a esto. El cilindro tiene dos tapas, arriba y abajo, y luego la parte lateral, imagínense que ustedes tienen un rollito de confort, el rollito del medio, ya, el cartoncito que está al medio del confort. Si yo lo corto y lo abro, ¿qué se forma? ¿Qué figura se forma? Círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, trapecio. ¿Qué se forma? Con el tubito del confort. ¿No escuché, Natalia? Rectángulo. Mm, No sé por qué se te escucha feo. Rectángulo dijiste. Sí. Perfecto. Se forma un rectángulo donde la parte superior del rectángulo, lo que yo abro, en este caso el largo del rectángulo, esa es la longitud de la circunferencia. ¿Ya? Longitud de la circunferencia se calcula como 2pi por r. Entonces esto es 2pi por r y la altura del rectángulo es h. Entonces si yo quiero calcular el área de ese rectángulo es 2pi por r por h, que es esta parte que está aquí. ¿Sí lo ven? ¿Se entendió? El 2pi por r por h. Sí. ¿Ya? Por otra parte está el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es un círculo. Pero como son dos círculos, el de arriba y el de abajo, por eso se multiplica por 2. ¿Se entendió? ¿Ya? ¿Ustedes habían visto alguna vez esa deducción o no la habían visto nunca? La clave va a estar en estos ejercicios que ustedes se sepan las fórmulas de memoria. Si no se las saben de memoria, que sepan deducirlas, porque se la van a preguntar. El cilindro es fijo. El cono posiblemente también. Y el cubo y el paralelepípedo son los más básicos de todos. Puede ser que se salven de la esfera, pero he visto un montón de ejercicios en la paz que incluyen la esfera, que esa es una de las más complicaditas. Y de la pirámide también puede ser que se salven, pero no es tan difícil tampoco. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Se aprendan todas estas formulitas. Y más allá de que se la aprendan, o mejor que aprendérselas, sería saber deducirlas, entenderlas, ¿ya? Se las voy a ir explicando con calma. Por ahora me voy a quedar solamente con la del cilindro, que es para mí la más importante de todas, para la PAE, para la PAES. La del cubo es básica, porque es simplemente el lado al cubo, ¿ya? En el caso del volumen, es lado al cubo, y el área superficial es 6 veces la cara del cubo, ¿ya? Que 6 veces un cuadrado. El paralelepípedo, o también le dicen prisma recto, es la multiplicación de las tres dimensiones, largo por ancho por altura. Y el área superficial es la suma de todas sus caras, es decir, la cara de arriba con la cara de abajo son iguales, por eso es 2 veces ancho por largo. Después, la cara de la derecha igual a la cara de la izquierda, es decir, 2 veces largo por alto. Y después la de atrás igual a la de adelante, es decir, 2 veces ancho por alto. Y listo. Eso es área superficial del paralelepípedo. Y en el caso del cono, el volumen de un cono es muy parecido al volumen del cilindro, con la diferencia de que como el cono termina puntiagudo, en vez de ser recto, como el cilindro, termina puntiagudo, entonces se ha demostrado matemáticamente que esas figuras que terminan puntiagudas, el volumen es 1/3 del volumen total del cilindro. Entonces, por eso es 1/3 del volumen del cilindro. Pi por radio al cuadrado por altura. Es la misma forma. Igual que la pirámide. La pirámide es como un prisma recto, un paralelepípedo,
donde se multiplica área basal por altura, pero eso se multiplica por 1/3 también, o se divide entre 3, es lo mismo. Estas son las fórmulas. Sí, mami. Ok, te portas bien. Muy bien. Ok, chicos. Por ahora, anoten las fórmulas, vamos a utilizarlas y a medida que la vayamos utilizando, se la van a ir aprendiendo poquito a poco. Esa es la única forma de hacerlo. De las áreas superficiales, la única más o menos distinta es la del cono. Esa es la más difícil de las áreas superficiales. Porque la definen según la generatriz. Esta G se llama generatriz. ¿Ustedes saben lo que es la generatriz de un cono? ¿Tienen alguna idea de qué es la generatriz de un cono? ¿O no tienen ni idea? ¿A qué les suena generatriz del cono? Esta no era la medida que se tiene desde la punta del cono hasta uno de sus, como por ejemplo, bordes de la base. Correcto. Esa distancia yo la llamaría, o sea, para explicarlo de una forma distinta a generatriz, sería la hipotenusa. Esta es la hipotenusa de ese cono. ¿Ya? ¿Saben lo que es la hipotenusa? En el triángulo rectángulo. ¿Qué es la hipotenusa? En un triángulo rectángulo, recuerden que el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, precisamente. Esos dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. El tercer lado, o el lado opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. La generatriz es la hipotenusa que forman el radio del cono, este es el radio, y esta es la altura del cono, H. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la hipotenusa, lo hago a través del teorema de Pitágoras. ¿Ustedes saben lo que es el teorema de Pitágoras? ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Rápido, rápido. A al cuadrado más b al cuadrado es al cuadrado. ¿Quién es A, quién es B, quién es C? O Aquí no hay sea, ni A ni B ni C. perdón. Claro, A y B son los dos catetos que serían H y R, y C sería la geometría o la hipotenusa. La hipotenusa, correcto. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo prefiero que ustedes aprendan el enunciado en vez de que se aprendan la fórmula, ¿ya? Y eso va para cualquier contenido, muchachos. Para cualquier fórmula que tengan que aprenderse en matemáticas, es mejor que se aprenda el enunciado que la fórmula, ¿ya? Ahora, área y perímetro, por ejemplo, ok, es así, tienen que saber leer la fórmula y ya, leer la fórmula, más nada. Pero si hay alguna explicación o algún teorema que lo explica, es mejor que se aprendan el enunciado. Entonces, teorema de Pitágoras, como decía Diego, en casi todos los libros aparece así. A y B son los catetos, C es la hipotenusa, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Y de ahí ustedes pueden despejarlo. El teorema de Pitágoras tienen que sabérselo de memoria, igual que área y perímetro. De memoria. No hay derecho a pataleo. Es lo más básico. Así como saberse la clasificación de los triángulos. ¿Ya? Ustedes saben lo que es un triángulo isósceles. Isósceles, equilátero o escaleno. ¿Cuáles son esos tres? ¿De qué depende la clasificación de los triángulos en isósceles, equilátero y escaleno? De la medida de sus lados. Por la medida de sus lados. ¿Cómo es el isósceles? Y eso se les tiene dos lados iguales y uno El diferente. equilátero, ¿cómo es? Los tres iguales, Y el escaleno, los tres diferentes. los tres diferentes. Natalia y Mariano, ¿sabían eso? Perfecto.
Sin derecho a pataleo, tienen que saberle leerlo, ¿ya? Si tienen duda, ok, me preguntan, pero deberían saber esas cosas. Por eso está aquí. Además, está la otra clasificación, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿De qué depende esta clasificación? ¿De qué depende esta clasificación? ¿Cuándo un triángulo es acutángulo, rectángulo o obtusángulo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿No se acuerdan? ¿Cuándo es acutángulo, rectángulo o obtusángulo? Mariano, ¿tú te acuerdas de algo de esto? No. No se acuerda Mariano. Acutángulo se refiere a los ángulos agudos. En un triángulo, dependiendo de la medida de sus ángulos, puede ser acutángulo si sus tres ángulos son agudos. ¿Qué significa ángulo agudo? ¿Recuerdan eso? ¿Qué es un ángulo agudo? Era menos de 90 grados. Menor de 90 grados. Muy bien. ¿Ya? Si todos los ángulos son menores a 90 grados, entonces es acutángulo. Rectángulo es, ¿qué significa un ángulo recto? De 90 grados. Es de 90 grados. Entonces, en un triángulo, debo tener un ángulo de 90 grados para que sea rectángulo. No puedo tener dos. Es imposible tener dos ángulos de 90 grados en un triángulo. No sería triángulo. ¿Y obtusángulo qué significa? O ángulo obtuso. De 98 a 180. De 90 a 180. Es mayor a 90 grados, pero menor que 180. Está bien. ¿Ya? Para representarlo, acutángulo o ángulo agudo, yo lo represento así, como un 2. ¿Ya? Yo no puedo abrir mis deditos más de ahí. Me tendré que romper un dedo. No lo voy a hacer por ustedes. Ángulo recto es la L. Lo represento así. Y el obtuso, ángulo obtuso, no tengo forma de representarlo. Lo más fácil sería hacerlo así, pero no es un ángulo tan bien representado. Así que esto tienen que sabérselo. Además, hay un teorema muy importante que me dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a ¿cuánto? 180. 180 grados. Siempre la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Aquí está un resumen de lo que hablamos de los ángulos. Aquí están los ángulos, recto, agudos y obtusos. Aquí está el teorema que les acabo de decir. Los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y está todos los tipos de ángulos que se pueden formar entre rectas paralelas. Este es un contenido que la gente lo da como, ¿cómo decirlo? Como que lo menosprecia, como que lo menosprecia esto. Pero este es un contenido muy importante, ¿ya? Donde ustedes tienen que entender que hay dos rectas paralelas, en este caso son M y N, y hay una recta transversal. Y a partir de ahí se forman ángulos que son iguales o congruentes, se dice en geometría. El 1 y el 2 son congruentes porque son ángulos correspondientes. Cuando están del mismo lado de la paralela y del mismo lado de la secante, se llaman correspondientes. 1 y 2 son ángulos correspondientes. ¿Qué lo dice? Ángulos correspondientes. 1 y 2 o 3 y 4, por ejemplo. ¿Ya? 3 y 4 son correspondientes también. Luego, el 8 y el 7, perdón, 8 y 7 son correspondientes también. Ahora, luego está los alternos internos. Alternos internos son 5 y 2. ¿Ya? ¿Por qué se llaman alternos internos? Porque están uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Ese es alterno a la secante. Alterno a la secante, pero internos a las paralelas. Están por dentro de las paralelas. ¿Se entiende eso? Estos son ángulos alternos internos. ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya? Luego están los ángulos alternos externos, que serían en este ejemplo el 1 y el 6. ¿Ya? Derecha e izquierda, pero por fuera de las paralelas. Son iguales también. Esos ángulos van a ser iguales por alternos externos. 1 y 6
u 8 y 4. Esos son alternos externos. ¿Ya? Todos esos ángulos tienen que saber reconocerlo porque les va a ayudar para geometría, congruencia, teorema de Tales, si es que les van a dar, que todavía no se sabe. O sea, supuestamente no va para la PAE M1, pero les pueden preguntar por proporcionalidad. Aquí hay una personita que los quiere saludar. Venga, mami. Saluda ahí a la cámara. Ya, hola, Diego. Ya, dile. Hola, Diego. Dile hola, Natalia. Hola, Mariano. Dile chao, chicos. Me voy a portar bien, dile. Ok. Ajá, muchachos. Pregunto, ¿se entendió esta explicación de alternos internos, alternos externos y correspondientes? Sí. ¿Ya? ¿Lo sabías ya, Diego? ¿O se te había olvidado? No, sí, de todo sí me acuerdo. Perfecto, perfecto. Es importante esto. Por otra parte, aquí está otra clasificación que me dice ángulos opuestos por el vértice. En este ejemplo, 8 y 3 son opuestos por el vértice, 1 y 5 son opuestos por el vértice. ¿Okay? Siempre que yo cruce dos rectas en un vértice, precisamente en el punto de intersección, los dos ángulos que se forman son opuestos por el vértice y van a ser iguales también. Los ángulos suplementarios son los ángulos que suman 180 grados. Y los ángulos complementarios son los que suman 90 grados, por definición. ¿Ya? Todo eso deberían conocer. Luego viene, así como clasificamos los triángulos, también se clasifican los cuadriláteros. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien. Está empezando la clase todavía, nos queda media clase todavía. Los cuadriláteros también se clasifican y tienen que conocerlo. ¿Ya? Siempre salen un par de preguntas de esto. Los cuadriláteros, ¿saben qué es un cuadrilátero? ¿Qué es un cuadrilátero? Una figura de 4 lados. Figura de 4 lados. ¿Ya? Estos cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Qué son los paralelogramos? ¿Cuál es la definición de paralelogramo? ¿Cuál es la definición de paralelogramo? Para que algo sea un paralelogramo, debe tener dos pares de lados paralelos. ¿Ya? Esa es la definición de paralelogramo. Necesita dos pares de lados paralelos. ¿Cuáles son los paralelogramos? El rectángulo es un paralelogramo porque precisamente el lado de arriba es paralelo al de abajo y el de la izquierda es paralelo al de la derecha. ¿Ya? Ese es un paralelogramo. Definición de rectángulo, por si acaso, vamos a ir poniéndolas aquí abajito para que eso es parte importante de este curso. Rectángulo es que tiene 4 ángulos rectos. Esa es la definición de rectángulo. Cualquier cuadrilátero que tenga 4 ángulos rectos es un rectángulo. Segundo, el cuadrado. Bueno, antes del cuadrado vamos a poner rombo mejor. El rombo. ¿Saben lo que es un rombo? El rombo tiene 4 lados iguales. Esa es la definición de rombo. ¿Ok? Debe tener 4 lados iguales. No importan los ángulos. Pero si tiene 4 lados iguales, es un rombo. ¿Ya? La definición de cuadrado es que es rombo y rectángulo al mismo tiempo. El cuadrado es rombo y rectángulo al mismo tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Lo puedes repetir? Que no. Un cuadrado es rombo y rectángulo al mismo tiempo. ¿Ya? El rombo es el cuadrilátero que tiene 4 lados iguales. El rombo es el que tiene 4 lados iguales.
Y el rectángulo es el que tiene 4 ángulos rectos o 4 ángulos iguales, también se puede decir. El cuadrado tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales. Por lo tanto, es rombo y rectángulo al mismo tiempo. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? El romboide es el que no tiene lados iguales ni ángulos rectos. ¿Ya? No tiene ni lados iguales ni ángulos rectos. Es el paralelogramo en general. Al romboide yo le digo paralelogramo. Al romboide yo le digo paralelogramo. Y muchos libros le dicen así también. Pero el nombre correcto, el nombre específico es romboide. ¿Ya? El dibujito sería como un rectángulo acostadito. ¿Ya? No tiene ni 4 lados iguales ni 4 ángulos rectos. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Por otra parte están los trapecios. ¿Cómo se ven los trapecios? ¿Cuál será la definición de trapecio? ¿Cuál será la definición de trapecio? Trapecio es que tienen solo un par de lados paralelos. Por lo general se dibuja el de arriba y el de abajo paralelo. Tácata. Ya, esos dos lados son paralelos. Los otros dos no es necesario. No es necesario, no, no son paralelos. Si yo lo dibujo así y este ángulo basal es igual a este ángulo basal, entonces es un trapecio isósceles. ¿Ya? Trapecio isósceles se llama porque los ángulos de las bases son iguales y este lado de la derecha va a ser igual al de la izquierda. Los otros lados son paralelos, pero no iguales. ¿Se entiende, Mariano? Óchale, qué raro que no Sí. entró a mí, ¿vale? No entró a mí hoy. ¿Te puedes quedar así, mami? ¿Así estás bien? No, Sí, sí, estás bien. no. Bueno, ¿para qué me preguntas entonces? Es que yo me voy mañana y ahora Ahora, está sucia. el trapecio rectángulo tiene los dos pares de lados paralelos y tiene un ángulo, bueno, van a ser dos ángulos rectos, perdón. Dos ángulos rectos, porque si el de abajo es recto, el de arriba también tiene que ser recto. Estos dos ángulos son rectos. Eso es un trapecio rectángulo. Y el trapecio escaleno es el que tiene los dos lados paralelos, pero los otros dos lados son totalmente diferentes. ¿Ya? Puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende eso? ¿Tienes alguna pregunta, Mariano? No. Estamos bien. Ok. Por otra parte, al final están los trapezoides. Los trapezoides son los que no tienen lados paralelos. Yo podría decir que son húngaros, un garabato. Cualquier cosa de 4 lados que no tenga lados paralelos es un trapezoide. Los únicos trapezoides bonitos son el deltoide o el cometa. Así se llama. Nombre científico deltoide, pero yo lo he leído también en algunos libros como cometa. ¿Saben cuál es ese cuadrilátero? Se forma a través de dos triángulos isósceles opuestos. ¿Ya? Esos son dos triángulos isósceles, entonces ese es el deltoide. Ese es el deltoide. O cometa. Ese es un trapezoide, perdón, muy particular, muy particular. Tiene ciertas propiedades por ahí. Em, ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda por aquí o vamos bien? Todo bien. Estamos bien. De esto sí no te acordabas, Diego. Sí, no, no mucho. Ya, esto es importante. No aparece en el temario, pero se los van a preguntar. Esto se lo van a preguntar. Y las propiedades, no les he hablado de las propiedades de cada uno de ellos, pero les van a preguntar las propiedades. Que las propiedades tienen mucho que ver también con simetrías, con isometrías, ¿ya? Con las transformaciones en el plano. No sé si saltarme una vez a transformación en el plano. Ah, bueno, además de los cuadriláteros vienen los otros polígonos, que depende de la cantidad de lados que tengan. ¿Cómo se llama el polígono de 5 lados? ¿Cómo se llama el polígono de 5 lados?
Pentágono. Pentágono. Muy bien. El de 6 lados. Hexágono. No sé, ahí ya Muy estoy ya. Hexágono, vas bien. Con H. Hexa. Ajá, el de 7. ¿Cómo se llamará? Mariano, ¿te acuerdas? O Natalia. No dejen que Diego me hable solo, vale. Diego me habló mucho hoy. Cuéntame, Mariano, ¿te acuerdas de esto? ¿O ya se te olvidó? ¿Cómo se llamará el polígono de 7 lados? Espalda. Polígono de 7 lados. O el de 8, que es más fácil. El de 7 se le olvida a un montón de gente, pero el de 8 es más fácil. Octágono. Octágono el de 8. Y el de 7 se te olvidó. Hectágono, ¿No escuché, Natalia? hectágono, o algo así, no sé. No me acuerdo Es muy que bien de. no sé por qué no te escucho bien, vale. Octágono aquí. El de 7 se llama hepta. No, Heptágono. Hectágono. El de 9, el de 9 lados, nonágono. Nonágono o también le dicen eniágono. Luego viene el decágono, luego el undecágono y el dodecágono. ¿Ya? Anoten esos nombres porque se los pueden preguntar y es una pregunta fácil. ¿Ya? Están los polígonos regulares e irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre un polígono regular o irregular? ¿Cuál es la diferencia entre un polígono regular o irregular? El polígono regular tiene todos sus lados y ángulos iguales, ¿ya? Todos sus lados y ángulos iguales. El irregular, con que tenga uno distinto, ya es irregular, ¿ya? Si tiene todos los lados y ángulos iguales, es un polígono regular. Pregunta tipo examen. A ver, ¿cuál es el triángulo regular? De todo lo que clasificamos ahí, de esa clasificación que dimos de los triángulos, ¿en qué clasificación cae el triángulo regular? Según sus lados y según sus ángulos. Rápido, rápido. Triángulo regular. ¿Qué será? Isósceles, escaleno, equilátero, Un rectángulo, equilátero. rectángulo. Un equilátero. Ajá. Y según sus ángulos, También un equilátero. no. No. El equilátero, o sea, puedes calcular los ángulos a partir de decir que es equilátero, pero esa no es una clasificación según los ángulos. Equilátero se refiere a los lados, 3 lados iguales. Eso es lo que dice equilátero. Según los ángulos, ¿qué es? Acutángulo, rectángulo o obtusángulo. Acutángulo, rectángulo u obtusángulo. ¿Cómo será el triángulo equilátero? Rectángulo. Rectángulo. Sí. ¿El equilátero? No.
Imposible, porque yo dije que el equilátero, bueno, no lo dije, pero lo que sí dije fue que un triángulo rectángulo tiene un solo ángulo recto. No puede tener dos Ah, ángulos ya, rectos ya, porque ya, sería tan- ¿ya? Y en el triángulo equilátero los tres ángulos son iguales. claro. No es rectángulo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Acutángulo o obtusángulo? ¿Qué opinas tú, Mariano? Ayuda ahí a Diego, ¿vale? O Natalia, ayuda a Diego. Tírale un salvavidas ahí. ¿Qué será? Dibujen un triángulo equilátero y vean cómo son los ángulos. Triángulo equilátero es más o menos así. ¿Esos ángulos son agudos, obtusos o rectángulos? Agudos, obtusos o rectángulos. ¿Cómo son esos ángulos? Agudos. Agudos. Todos los ángulos de un triángulo equilátero son agudos. ¿Cuánto mide? Y además, bueno, tienen que saberse las propiedades del triángulo equilátero. Esa es una pregunta también importantísima. Importantísima para la PAN. Es típica. ¿Cuánto valen los ángulos internos de un triángulo equilátero? Si la suma es 180 y todos son iguales. ¿Cuánto vale cada uno de esos ángulos? 60. ¿Ves? Si todos valen 60, son menores a 90 grados y por lo tanto son acutángulos. Muy bien, Natalia. Perfecto. Entonces, el triángulo equilátero tienen que conocerlo y después tienen que desglosarlo la formulita. Fíjense que aquí está escrito una, una, un triángulo importante. No lo voy a explicar hoy. No lo voy a explicar hoy, pero esto tienen que aprendérselo de memoria después, porque les va a ayudar a 2 o 3 ejercicios que son típicos de la PAE. Y siempre ven esto, ¿ya? El triángulo equilátero, yo lo divido a la mitad y forma este triángulo. Forma este triángulo rectángulo, que es un triángulo rectángulo muy particular, el 30, 60, 90, ¿ya? El triángulo 30, 60, 90 tiene sus formulitas y las vamos a conocer en este curso, más adelante. Y el otro triángulo muy importante va a ser el triángulo isorrectángulo, que es recto, 45 y 45. Ese es un triángulo isorrectángulo que también tiene su formulita. Si quieren anotarlo de una vez, pueden hacerlo. X, X, este vale raíz de 2 por X. Sí, está bien. Es así. Esa es la formulita. ¿Ya? Después se la voy a explicar con calmita. Por ahora vamos en modo avión. Esta tablita que está aquí no es tan importante para la PAES. Antes era más importante para la PSU, pero ahora para la PAES no es tan importante. No estoy seguro que le vayan a preguntar todo esto, pero se lo pueden preguntar. Se lo pueden preguntar. Así que después la leerán con calma y después la discutiremos. Pero esta, para la clase de hoy, no me parece importante. Ángulo de recta paralela, sí, leímos toda la parte importante y solamente nos falta las transformaciones en el plano, que vamos a hacer un análisis general por ahí. Las isométricas, la palabra isométrica viene, iso es de dos iguales, como isósceles, y métrica es de medidas. Entonces son dos figuras de igual forma y tamaño. ¿Ya? De igual forma y tamaño. Dos figuras que mantienen la misma forma y tamaño. Y las transformaciones que se ven en la PAE son la traslación, rotación y la simetría, que se divide en dos tipos. La traslación necesita una figura y un vector.
figura y vector. La rotación necesita figura, centro de rotación, que es un punto. O sea, acaso, cuando digo centro me refiero a un punto. Siempre. Y necesita también un ángulo de rotación. Ángulo de rotación puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo un ángulo es positivo y cuándo es negativo? ¿Cuál será el positivo aquí y cuál será el negativo? ¿Se acuerdan de eso? Sentido horario, sentido antihorario. ¿Cuál es el positivo? ¿Sentido horario sería positivo? No, al revés. Mm. Al revés. El positivo es el antihorario. Y el sentido horario es el negativo. ¿Ya? Entonces, ahí está anotado. La rotación, ahí está. Eso lo vamos a ver con calma. Todo tiene una fórmula, tiene un montón de cosas ahí en rotación que se la pueden aprender de memoria o la pueden hacer como después les voy a enseñar. Y por último está la simetría que puede ser axial o central. Ustedes saben cuál es la diferencia entre simetría. Primero, ¿saben lo que es una simetría o reflexión? ¿Saben lo que es una simetría o reflexión? Es axial cuando depende de una recta o eje. Vamos a poner eje de simetría. Cuando digo eje de simetría me refiero a una recta. Y la figura. Y la central necesita un centro de simetría, que es un punto, y necesita una figura también. Solo eso. ¿Ya? La simetría axial es, por ejemplo, lo que vimos en la parábola. La parábola tiene un eje de simetría. Si yo la divido o la doblo justo en ese eje de simetría, lo que está a la derecha va a coincidir con lo que está a la izquierda. Va a coincidir exactamente. Eso es una simetría axial. La simetría central es respecto a un punto, que sería como girar la figura 180 grados respecto a ese punto y que coincida del otro lado. Por ejemplo, algunas letras son simétricas centralmente. La Z. La letra Z tiene una simetría central. Si yo la roto por este centro, 180 grados va a quedar igualita. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, esos son conceptos. Lo estamos viendo por ahí todo hoy porque no nos queda tanto tiempo, nos queda media hora para practicar, pero son conceptos que deberían conocer y que lo vamos a ver con más calma más adelante. Por otra parte estaban las simetrías proporcionales, perdón, simetrías no, transformaciones en el plano, proporcionales o semejantes, que supuestamente la homotecia no va para la PAGM1, supuestamente no va, pero como va proporcionalidad, entonces sí pueden preguntarle por figuras proporcionales o figuras semejantes, que es lo mismo que homotecia, es la misma cuestión. Así que no podemos darla por, ¿cómo es? No podemos ignorarla, no podemos ignorarla. Puede ser que no haya ejercicio de homotecia, pero sí van a haber de simetrías proporcionales o semejantes, que se parecen igualito. Ahora, bueno, ya hicimos todo el repaso de geometría, leímos todo lo que dice el resumen. Ahora podemos practicar un poquito. Por ejemplo, aquí tenemos algunas cositas de área y perímetro. Vamos a resolver uno interesante. Vamos a ver el 8. El 7 y el 8. Empecemos con el 7.
¿Qué figura es esta que está en el ejercicio 7? ¿Qué figura es esta que está en el ejercicio 7? Un trapecio, ¿Por qué? ¿Por qué es un trapecio, Natalia? porque solo tiene un par de lados ¿No escuché? paralelos. Perdón, ¿no Porque, escuché? porque solo tiene un par de lados paralelos. Perfecto. ¿Qué tipo de trapecio es? ¿Qué tipo de trapecio es este? Muy bien, qué linda. El, el escaleno, ¿No escuché? el escaleno, No, no es escaleno. Era isósceles, escaleno o rectángulo. No es escaleno. ¿Qué tipo de trapecio es este? rectángulo, Rectángulo. Muy bien. Ponte la mami, dale. Muy bien. Trapecio rectángulo porque tiene los dos ángulos rectos aquí. Ahí están marcados. Me están pidiendo hallar el área de ese trapecio rectángulo. Nosotros tenemos fórmula del área del trapecio. Tenemos fórmula del área del trapecio. No la tenemos. No la tenemos. Yo no les di esa fórmula. Si no tenemos fórmula del área del trapecio, ¿cómo hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer para resolver este ejercicio? Rápido, rápido. ¿Cuáles son las fórmulas que yo tengo de área? ¿Cuáles son las fórmulas que yo tengo de área? ¿Cuáles son las fórmulas que yo tengo de área? Tengo el cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo. Entonces yo tengo que descomponer esta figura de manera que aparezca o un cuadrado, un triángulo, un rectángulo o un círculo. ¿Cómo podemos descomponerla? ¿Qué se les ocurre a ustedes aquí? En un cuadrado y un triángulo. Ok. Por aquí, me imagino que lo viste. Claro. Por ahí. Ok. No es un cuadrado. Bueno, creo yo que no es un cuadrado. No sé. Por lo menos no parece un cuadrado. ¿Cómo puedo saber Claro, yo más qué cosa es? rectángulo. ¿Cómo puedo saber yo qué cosa es esa? Para estar seguro, si es un cuadrado o un rectángulo. Digamos, tener la medida del otro lateral. ¿Ya? ¿Cómo la calculamos? Este es un ángulo recto. Eso sí lo sabemos. Este es un ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. 90 grados. ¿Cuánto le falta a 90 para llegar a 135? 45. 45. Es decir, este ángulo que está aquí por dentro vale 45. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y este lado de aquí cuánto vale? Lo que sobra. 3 centímetros. Vale, 3 centímetros. Perfecto. Ok. Si este ángulo es recto y aquel es 45, ¿cuánto vale el otro ángulo? El otro ángulo del triángulo. 45 también. 45 también. ¿Y qué tipo de triángulo es? Mm. ¿Isósceles?
isósceles. ¿Qué significa que es un triángulo isósceles? Sabemos que tenemos los dos ángulos diferentes y uno. O sea, perdón, dos ángulos iguales y uno diferente. Ok. O por medio. Y los lados igual. Claro. A eso voy, a los lados. Es lo que me interesa en este caso. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que sabemos al saber que es isósceles? Que uno de los lados del. Bueno, del rectángulo sería 3 centímetros. Exacto. Esta altura es de 3 centímetros. ¿Ves? Fíjense lo que estamos haciendo. Lo está resolviendo Diego el ejercicio. Yo estoy haciendo preguntas que van guiando el proceso. Esas preguntas que yo estoy haciendo en este ejercicio tienen que aprender a hacérselas ustedes mismos. Porque en geometría los ejercicios son así. Necesitan un orden lógico para poder llegar a todos los datos. Ustedes necesitan un orden lógico para poder llegar a todos los datos. ¿Ya? Si ustedes se saltan ese orden lógico, están caídos. No van a resolver bien el ejercicio. Entonces, todo tiene una justificación. Y esa justificación es la que yo le estoy sacando a Diego a través de la pregunta. A mí me encanta hacer eso, ir preguntándole a la gente. No me gusta decirle la respuesta a nadie. Entonces, ya tengo el rectángulo. ¿Cómo calculo el área del rectángulo? Va sobre altura. O sea, sería 5 centímetros. Bueno, 5 por 3. 5 por 3, ¿cuánto Que es? son 15 centímetros cuadrados. 15 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Y el área del triángulo cuál sería? En base por altura dividido en 2. Del Y eso caso. es 3, 3, 3. base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto da eso? 4.5. 4.5. Es 3 por 3, 9, entre 2, 4,5. Entonces, ¿cuál es el área de la figura del trapecio? La B, 19,5 centímetros cuadrados. 19,5 centímetros cuadrados porque se suma. Mariano, ¿estamos bien con este ejercicio? Natalia, ¿estamos bien? Sí. Sí. ¿Ya? Fíjense que yo los voy guiando a través de la técnica de la pregunta. Esas preguntas tienen que saber hacérselas ustedes, tienen que ir justificando. Y para poder resolver este ejercicio, no basta con saber solamente área y perímetro, la fórmula de área y perímetro, o área nada más. No basta con saber eso. Yo necesito saber qué es un trapecio, qué es un trapecio rectángulo, qué es un rectángulo, qué es un triángulo isósceles, y va. Un montón de cosas que les di hoy, ¿ya? Entonces, por eso es que tienen que saberse esas cosas, ¿ya? Voy con Mariano. A ver, Mariano, ayúdame tú con el 8. Dice, si el área coloreada del cuadrado mide 50 centímetros cuadrados, calcula el perímetro del cuadrado. ¿Entiendes esta pregunta, Mariano? ¿Cómo podemos calcular el perímetro de ese cuadrado? Cualquiera de ustedes puede ayudar a Mariano. Diego, Natalia, ¿qué se les ocurre por aquí? ¿Qué es lo que mide 50 centímetros cuadrados ahí? El área sombreada. Toda la área sobrada. Vamos a llamar a esta área 1 y esta es área 2. Área 1 más área 2 es 50. ¿Qué figuras son esas?
Dos triángulos. Dos, tres. Yo teniendo esos 50 centímetros cuadrados, podría saber cuál es el área total del cuadrado. Lo que quiero saber es cuánto es el área total de ese cuadrado. O el área que no está sombreada. El área del, del triangulito blanco no sería 50 también, ¿Por qué? Justifique su respuesta. porque serían como iguales, ¿no? ¿Cómo iguales? ¿Dos triángulos son iguales a uno solo? ¿Por qué son iguales? Justifique su respuesta. ¿Cómo demostramos que esas áreas son iguales? Es verdad, lo que dice Natalia es verdad. Lo que quiero es que lo explique. Porque todo en geometría y en matemática tiene una explicación, tiene una justificación. Si no hay justificación, entonces está mal. Todo tiene un orden lógico. ¿Cómo demostramos que esas áreas son iguales? Puede estarse dividiendo. Lo, Ajá. tengo la idea de que, por ejemplo, lo podemos sacar de la fórmula del área de un triángulo cuando hacemos el base por altura dividido en dos. El dividido en dos es precisamente para separar esas dos. No sé, después me compliqué, pero no sé si por ahí puede estar. O sea, se puede hacer algebraicamente, sí, pero no es por el dividido en dos. No es por el dividido en dos, sino que es la base. Vamos a llamar a esta base B. Es el lado del cuadrado. A esta área 1 vamos a llamar la base 1. Y a esta área 2 vamos a llamar la base 2. Base 1 más base 2, ¿cuánto es? Base 3. No, a la base completa, pues. No, no vamos a llamar la base 3, sino base nada más. ¿Ya? Base 1 más base 2 igual a base. Es decir, base 1 por altura, porque la altura es la misma. Y de hecho, la altura es la misma base, además. Pero vamos a suponer que no es la base, sino que es altura. Base 1 por altura dividido entre 2 más base 2 por altura dividido entre 2 es igual a la base completa por altura dividido entre 2. ¿Por qué? Si yo saco factor común aquí, altura dividido entre 2 me queda base 1 más base 2. ¿Y cuánto es base 1 más base 2?
¿Cuánto es base 1 más base 2? Ahí está escrito. La base. Base 1 más base 2 es la base completa. Entonces yo puedo sustituir y altura por base dividido entre 2 es lo mismo que base por altura dividido entre 2. Ahí está demostrado, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? Esta es una forma algebraica. Esta era la forma más difícil de hacerla. Esta era la forma más, o sea, la más correcta también. Ojo, esta es la forma correcta, algebraicamente. Pero es la más difícil. La más fácil era hacer esto nada más. ¿Qué figura se forma si yo trazo esa línea ahí? ¿Qué figuras son esas? ¿Qué figura es esta? Un rectángulo. Un rectángulo que está dividido por la mitad, la diagonal. Y el rectángulo es simétrico, tiene una simetría central. Es decir, esta área 1 que está aquí es la misma área 1 del otro lado, la misma área blanca. Y el otro lado también es otro rectángulo, que pasa lo mismo, está dividido por la mitad, donde esa área 2 es igual a esta área blanca que está aquí. Entonces, yo puedo como invertir la cosa y ahí sé que el área blanca es la misma área sombreada. ¿Se entendió? Sí. Es como Sí. si el cuadrado estuviera dividido en dos partes iguales. En dos rectángulos, no iguales, no son iguales, ¿ok? No tienen que ser iguales, sino que es un rectángulo por una parte y otro rectángulo por otra parte. El rectángulo es lo que está dividido en dos partes iguales. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Cada rectángulo es el que está dividido en dos partes iguales. El cuadrado no. El cuadrado está dividido en cuatro cosas. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es eso. Ya cuando ya sé que el área blanca es 50 centímetros cuadrados, entonces el área total del cuadrado, ¿cuál es? ¿Cuál es el área del cuadrado? 100 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados. Y si tengo el área y sé que es un cuadrado, ¿cuánto miden los lados? 10 y 10. 10, 10, 10 y 10. Por lo tanto, ¿cuál es el perímetro del cuadrado? 40. 40. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. ¿Ya? Fíjense, el orden lógico en geometría es sumamente importante eso, muchachos. Cada paso que ustedes den, tienen que justificarlo. ¿Ya? Para la PAES no les exigen ese nivel de rigurosidad, pero geometría tiene que ser así, muchachos. Entonces, acostúmbrense a ese nivel de rigurosidad. En la PAE es un poquito más light porque les ponen opciones, tal, es más light la cosa, pero acostúmbrense a ese nivel, porque cuando lleguen a la universidad y vean un poquito de geometría, tiene una rigurosidad bastante alta. Entonces tienen que justificar cada paso. Estamos de tiempo, nos quedan unos 12 minutos todavía. Vamos a hacer uno de círculo. Vamos a hacer el 10. Vamos a hacer el 10. Dice, calcula el área coloreada si el cuarto de la circunferencia mayor tiene un área de 12,56 centímetros cuadrados. ¿Entienden este problema? ¿No? No escuché, María. ¿Cómo respondemos la pregunta 10? ¿Qué podemos hacer ahí? Ay, ¿qué podemos hacer ahí? A ver, ¿qué se le ocurre? Primero, vamos a leer bien el problema, a ver si hay comprensión lectora aquí. Me preguntan el área coloreada y me dan el cuarto de la circunferencia mayor. Tiene un área de 12,56. ¿Qué es el cuarto de la circunferencia mayor que tiene esa área? ¿Qué es eso?
¿Qué es eso que me están dando ahí? ¿Tú entiendes lo que dice ahí, Mariano? O Natalia, o Diego. O sea, yo entiendo que en la figura ahí como tal, su área debería ser 12,56 centímetros cuadrados. Tú dices esta figura completa. Al menos eso es lo que entiendo. Me va a hacer más parte pensando si se refería a esa parte o a un cuarto de esa, pero eso como más lectura que otra cosa. Y de ahí Ok, sacar obviamente cuánto sería el área sombreada. correcto, correcto. Está bien. Eso es lo que te dice. El área, esa área completa es 12,56. ¿Por qué? Porque la circunferencia mayor es esta que estoy dibujando aquí. Esta es la circunferencia mayor. Si yo la divido en cuatro partes, esto es un ángulo recto y ahí está un cuarto de la circunferencia mayor. ¿Se entiende? ¿Ya? Ese es un cuarto de la circunferencia mayor. Su área es 12,56. ¿Cómo, para qué me sirve ese 12,56? ¿Por qué me lo dan como un dato? ¿Qué puedo obtener yo de él? ¿O qué necesito para poder calcular lo que me están pidiendo? ¿Qué necesito para poder calcular lo que me están pidiendo? Nos quedan 6 minuticos. A ver, ¿qué El propongo yo? área, el área de la semicircunferencia blanca que hay Ajá. ¿Y cómo insertada ahí. calculo esa área blanca? ¿Cómo se calcula un área de un círculo o de un semicírculo? O sea, sería pi por radio al cuadrado dividido en dos. Correcto. El área blanca, vamos a llamarla área 2. Es pi por radio al cuadrado dividido entre 2. ¿Qué es lo que necesito para calcular eso? El radio o también su diámetro, que sirven los dos. Correcto. El radio o el diámetro. ¿Cómo calculamos este radio 2? Necesito primero saber cuál es el radio 1, que es el radio completo de la circunferencia mayor. ¿Cómo calculo ese radio de la circunferencia mayor, teniendo el área? Podríamos multiplicar el 12,56 por 4 y hacer una ecuación. Ok, escribámoslo. Área 1, que es toda el cuarto de la circunferencia mayor, el cuarto de la circunferencia mayor, es pi por radio al cuadrado dividido entre ¿cuánto? Entre 4 Dividido entre 4. ¿Y eso es igual a cuánto? a 12,56. Ok, muy bien. Multiplicamos por 4 y hacemos una ecuación. ¿Cuánto te da eso, Diego? 50,24. Ya, o sea, multiplicado por 4. Y después Claro, dividido entre pi. 50,24 dijiste. Dividido entre pi. sí. ¿Cuánto es 50,24 dividido entre pi? A ver si aproximamos 3,14.
16. 6. Te dio 6 exacto, Natalia. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo le quito ese cuadrado al radio? Lo pasamos como raíz, te quedaría raíz de 6, ¿no? Sí, ¿A ti te dio 6 también, Diego? Estoy menos. viendo que parece que es 16. No, A 16 ver. no puede. 3 por. Bueno, sí. Debería Sí ser 3 por me... Con calculadora 16. así da 16. Sí, debe ser. Sí, debe ser 16. Raíz de 16, ¿cuánto es? 4. 4. Tú habías dicho 16, Natalia. Sí, pero no se me escucha muy bien. Sí, no sé qué pasa, que se te escucha nada más el final. Sí, no Entonces, entiendo. Porque este, hablo, pero nada. ya, sí, vale, como que se te va el sonido de repente, pero bueno, no importa. Ya estamos sobreviviendo a esta clase. Este es el radio entonces mayor, el radio 1 vale 4. Por lo tanto, el radio menor, ¿cuánto vale? 2. Va a valer 2. Y ahora, ¿cuál sería el área de esta semicircunferencia? Y por radio al cuadrado dividido entre 2. ¿Cuánto da? Rápido, rápido. Nos quedan 2 minutos. 4 pi. 4pi dividido entre 2. 2pi. ¿Cuánto es 2pi? Aproximado. Aproximando pi a 3,14. 6,28. 6,28. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es el área sombreada? Ya tengo área 1 y tengo área 2. 6,28. 6,28. La resta de ellas dos da 6,28. Y esa es la respuesta. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Sí, ¿Qué les parecieron estos ejercicios? ¿Tan fáciles, difíciles o interesantes? interesante. Interesantes, ¿ok? Les voy a enviar esta captura completa para dejarles de tarea todos estos ejercicios y que ustedes practiquen. Si tienen dudas, como siempre, ustedes saben, pueden preguntarme. No llegamos a ver volumen, pero creo que volumen sería hasta más fácil que estos ejercicios, ¿ya? Los ejercicios más difíciles, creo, de geometría son estos donde hay que descomponer la figura. Ojo, estos que estamos viendo aquí no son tan difíciles como los de la PAE. Los de la PAE pueden tener un nivel de dificultad más alto, ¿ya? Pero por ahora, para calentar, están buenos, están chéveres. Hay un buen nivel por aquí. Así que con esto, muchachos, yo me despido por hoy. Vimos hoy una buena clase de geometría. Me despido por hoy, pero les mando un abrazote grande para ustedes y para su familia, chicos. Pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos el jueves a la misma hora. Chao. Ya, profe. Chao, Diego. Chao, Mariano. Chao, Natalia. Feliz noche. Pórtense bien.